El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy la charla es con Mónica Higuera. Ella es economista y directora de la Unidad de Regulación Financiera, pues que tiene una labor muy importante en el gobierno nacional, en el país y que depende del Ministerio de Hacienda. Ella hizo parte de la comitiva del gobierno que en días pasados se reunió con la reina máxima de Países Bajos para adelantar temas relacionados con la inclusión financiera en Colombia, un tema clave. Aunque suena muy técnico, les prometo una conversación, por supuesto, de temas financieros aplicados a la vida y un poco de la historia de esta gran mujer. Mónica, gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias por permitirme estar hoy aquí en tu programa. Mónica, decíamos, si esta es una confesión que hay que hacerle a los televidentes, que gracias a este tipo de gobiernos tan abiertos, tan incluyentes, mujeres como usted pueden estar liderando instituciones tan importantes como esta. Eso es cierto. Quizás tener la oportunidad desde donde yo vengo, desde mi familia, desde mi formación, desde nuestras dificultades y haber podido tener un progreso que me permitió estudiar y trabajar de manera simultánea y desarrollar unas habilidades blandas, por así decirlo. Yo gané una gran visibilidad en este país, en mi Colombia amada, como una persona a la que le interesaba llevar las finanzas personales, la educación financiera, y lo hice mediante mis redes sociales, y eso me hizo conocida, referente, y también me dio la oportunidad de que en nuestro gobierno alguien viera que había una persona como yo que podía, con sus habilidades y conocimientos técnicos, trabajar por el país. Y eso se lo debo en mayor medida al ministro Ricardo Bonilla y, por supuesto, a nuestro presidente Gustavo Petro. Claro, porque además hay que decir que usted viene pues, de una familia, un padre muy trabajador, que siempre estuvo rodeado de números, de cifras, etcétera, y que siempre le inculcó a usted eso. Primero el estudio y la superación. Es más, voy a cometer una infidencia. Ella quería estudiar psicología, ¿no? Y él es el que le dice, no, pues con el respeto de las psicólogas y los psicólogos que son gigantes en nuestro país, inmensos. Le dijo, no, usted tiene que estudiar otra cosa que le dé un mejor campo de acción. Sí, así fue. Mi padre campesino, mi madre campesina, vienen a la ciudad y estudia él. Ella se dedica al hogar y estudia contaduría y trabaja en un banco. Y estando allí se da cuenta que la posibilidad de trabajo es la bancaria, y como a mí me iba tan bien en la matemática y mi ICFES fue bueno en matemática, quizás dijo, bueno, el estudio debe ser hacia el lado de las matemáticas, entonces una economía, una administración. Y así terminé yo estudiando. Él muere cuando yo tengo 20 años y yo trabajo en los días y estudio en las noches y termino mi carrera así. Y entonces imagínese donde él estuviera vivo y viera hasta dónde ha llegado su hija, porque además usted en estos momentos es quien realmente imparte todo lo que tiene que ver en conocimientos y regulaciones en temas bancarios en el país, financieros. Mi papá, creo que en el año 90, si no estoy mal, cuando el senador Gustavo Petro hablaba, yo lo recuerdo sentado y decirme, es el próximo presidente de nuestro país. Y mi papá había hecho parte del sindicato del banco. Entonces, en mi
familia siempre el corte social y el corte financiero venían desde que yo recuerdo. Y creo que hoy diría, no puedo creer que Gustavo Petro sea presidente y que mi hija haga parte de algo tan importante, porque realmente lo luchamos demasiado y luché por mis 4 hijos para que estuvieran como están, y migrar y empezar de ceros. No fue fácil para ellos. Claro. Y creo que estar hoy aquí demuestra que si uno tiene compromiso, trabajo, puede lograr cosas muy grandes. Y sobre todo en nuestro gobierno queremos que todas las personas que tengan educación, que tengan oportunidades, salud, ahora inclusión financiera, vean este progreso que yo estoy mostrándoles que se puede hacer y del cual mi papá y hoy en día mi mamá, que sí vive, está muy orgullosa. Hablemos entonces ahora sí de esta entidad que usted hoy en día lidera, que es la Unidad de Regulación Financiera. ¿Qué hacen allí exactamente? Y para que la gente entienda un poco, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, con la Superfinanciera? Claro, la Unidad de Regulación Financiera es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, pero además es una entidad hermosa en propósito, porque es la que se encarga de preparar toda la normativa que se va hacia el sector financiero en términos de regulación. Regulamos todo lo que tiene que ver con ahorro y crédito del público. Entonces nuestra labor es muy importante porque es cuidar su dinero, es cuidar el dinero que la gente trabaja y lucha, y que nosotros velemos porque dentro de los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito hayan unos estándares de seguridad que permitan que la persona vaya y deje su dinero ahí, y ese dinero, por supuesto, después dinamiza la economía a través del ahorro y el crédito. Entonces, la unidad se encarga de esa preparación para bancos, compañías de financiamiento comercial, aseguradoras, fiduciarias, fondos de pensiones, sector solidario y cooperativo, con las 170 y alguito que nosotros regulamos. Hasta aquí tengo la memoria. Eso es básicamente lo que hacen ustedes. Y decía y pasaba muy por encima afirmando que dentro de todo lo que hacen, pues es que nosotros que tenemos una cuentica o de ahorros o corriente, pues tengamos la garantía de saber que ese dinero que se puso ahí, el día que lo queramos sacar, está ahí. Pero en términos y de cara a la ciudadanía, ¿qué otras labores hacen que nos beneficien a los colombianos que estamos bancarizados? Nosotros preparamos la normativa para que el señor ministro de Hacienda y el señor presidente firmen los decretos que cambian las vidas colombianas. Entonces, por ejemplo, ahora justo nosotros estamos a un paso de que todos estamos incluidos financieramente, y para eso tenemos que hacer modificaciones. Una de las más grandes son los datos abiertos, que van a permitir que los consumidores financieros tengan un empoderamiento de sus datos y con esos datos puedan tener ofertas de servicios financieros. También tenemos el tema del sistema de pagos, que es permitir que con un número, una cédula, desde el teléfono cualquier persona pueda hacer un pago, que la señora que vende los aguacates, que el señor que vende su comercio al menudeo, que el señor que está lustrando los zapatos pueda recibir un pago con su teléfono, y que además se empiece a generar un récord de una historia para que después este consumidor financiero pueda decidir a quién le permite que tenga sus datos y le diseñe ofertas de valor con los servicios y productos financieros. Sí. Todo eso tiene unos estudios, una normativa que sale en un decreto que va a cambiar vidas. No nos vemos mucho porque hacemos una labor técnica, sí, pero es muy poderoso lo que hace la unidad. Digamos que ese open data o información abierta, como lo dice usted, claro, va a generar todo esto, que uno a través de un celular, esto va a empezar a funcionar después del 2025, que a través de un celular usted pueda recibir o pueda girar dineros. Hoy en día ocurre con algunas billeteras digitales, incluso el mismo Banco Agrario está estrenando su billetera digital llamada Bico, pero esto también va a generar que
estemos un poco expuestos en términos de información y que los bancos tengan información nuestra que no sabemos hasta dónde queremos que tengan. Esto podría generar un bombardeo, por ejemplo, en publicidad, en oferta de créditos, de tarjetas de crédito, mayor del que ya existe. Para hacer una precisión, los pagos inmediatos son una parte del eslabón y los datos abiertos son ese complemento que va a ampliar todas esas ofertas de servicios que vamos a recibir. Las principales preocupaciones sí son, primero, ciberseguridad y luego eso, el dato, quién tiene mi dato. Pero de la manera en que nosotros estamos revisando las mejores prácticas internacionales, lo que buscamos es que sea el titular de los datos quien autorice quién va a tener su dato. Y por supuesto con la ley de la Habeas Data y con la Superintendencia de Industria y Comercio también, en lo propio se va a lograr y se va a buscar entre todos los agentes de la cadena que van a estar involucrados desde el Gobierno Nacional, en que ustedes como consumidores financieros se sientan tranquilos y que nosotros estemos desarrollando las mejores prácticas en ciberseguridad para que sus datos no corran ningún tipo de riesgo, pero que ustedes sí puedan recibir la mejor oferta de servicios trazada por su historia, la que van dejando, tanto en las aplicaciones cuando van usando uno a uno sus pagos, como también esa traza que le va a permitir al banco o a la entidad financiera o cooperativa decir cada cuánto recibe, cuánto vende, cuál es su flujo, en qué lo gasta. ¿Le puedo prestar platica, por ejemplo? Le puedo prestar platica. Me cuenta eso después de la pausa y me cuenta Claro también sí. cómo le fue con la reina máxima de Países Bajos y este encuentro tan importante con el Gobierno Nacional. Una pequeña pausa y ya volvemos. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. El gobierno está haciendo por esto por los pobres, para que uno pobre tenga más proyectos adelante, progresar, tener un buen futuro más adelante con los niños. Yo me acerqué al banco, pregunté que si yo podía sacar un préstamo, salió el préstamo fácil, contenta, feliz, porque salió todo súper bien, no rechazo, ni eso fue así rapiditico. Yo les diría que el programa es muy bueno, que es muy fácil, que se lo recomendaría mucho. Yo les diría que lo hicieran. Colombia, potencia de la vida. Seguimos en entrevistas con Alma de País, hablando con Mónica Higuera. Ella es la directora de la Unidad de Regulación Financiera URF en nuestro país, pero además de eso también es economista, tiene un énfasis en la administración de empresas, ha trabajado, y déjeme decirle, Mónica, en diversos sectores públicos también y privados, como Corfi Colombiana, ha estado en la bolsa, ha sido gerente comercial del Banco de Occidente, ha trabajado en Credit Corp Capital, ha sido consultora también independiente de educación y finanzas. Hablaremos de eso más adelante porque no quiero perder que ella esté aquí para que nos dé algunos tips en finanzas personales muy importantes en esta época con esas tasas de interés tan altas, en fin. Pero hablemos de esta imagen que nos acompaña de fondo, y es que hace un par de días el presidente Gustavo Petro, por supuesto en compañía de la primera dama, estuvieron reunidos con la reina máxima de Países Bajos, hablando de temas que tienen que ver con la inclusión financiera. Y se preguntarán ustedes por qué. Bueno, pues porque la reina de Países Bajos es representante ante el secretario de Naciones Unidas, es una asesora en todo lo que tiene que ver con temas de inclusión financiera. ¿Cómo se dio esta reunión y cómo la vivió usted específicamente, Mónica? Su Majestad, la Reina Máxima, es una empoderada y abanderada de la inclusión financiera y crediticia. Ella había venido hacía ya casi una década al país y estaba haciendo esta visita de seguimiento. Entonces había una sesión especial con el señor ministro Ricardo Bonilla en Hacienda, a la cual estuve invitada por ser el regulador en el sistema financiero colombiano. Entonces fue muy emocionante poder hablar con ella, y en la reunión, que era bilateral, ella tenía una conversación con el ministro y con sus delegados, y de un momento a otro ella levanta la mirada y dice: señora Mónica, quiero hacerle unas preguntas.
Inicialmente yo miraba para todos lados por el protocolo, pero el ministro bajó su mirada y yo entendí que quería que respondiera. Respondí lo que ella me preguntó. ¿Qué le preguntó? Que si yo tenía claro que tenía que haber por mandato la implementación del Open Data. Y le dije que sí, que eso era una de las banderas de nuestro gobierno y era que el presidente Petro en el Plan Nacional de Desarrollo había puesto como mandato que todos los colombianos pudiéramos tener unos mejores servicios financieros y que fuéramos empoderados de nuestros datos. Y ella me dijo, bueno, yo le voy a ofrecer cooperación internacional, yo la voy a ayudar, usted queda comprometida con mi equipo, y señaló a su equipo. Y eso fue súper conmovedor porque yo tuve la oportunidad de hablar con ella ahí y posteriormente en la Cancillería se paró y me dijo, recuerde usted, Mónica, que tiene conmigo un compromiso y ese compromiso le voy a hacer seguimiento. Y le dije, sí, Su Majestad. Y por último ayer, con una agremiación, cuando ella llegó y se sentó, bajó la cara y me dijo, Mónica, y yo, Su Majestad. La tiene súper enfocada. Sí, y eso para mí es demasiado poderoso porque es Su Majestad. Sí, pero además de eso también por la importancia de lo que implica el tema de la inclusión financiera y en algún momento la reina decía que actualmente, por ejemplo, los temas de inclusión financiera y sobre todo la brecha que existe en Colombia comparativamente hablando con los países de la región es muy alta. Cuando decimos cuánta población está bancarizada en Colombia, ¿a qué porcentaje estamos haciendo referencia? Nosotros en cuanto a inclusión financiera tenemos una buena cifra, distinto al uso. Nosotros tenemos más del 90% a raíz de la pandemia con las billeteras digitales, con que las personas recibieron los subsidios a través de las grandes que tenemos. Sin embargo, que los usen es diferente y eso es lo que a ella más le preocupa. Yo tengo la billetera, pero ¿cómo me sirve a mí para que ese rastro me permita tener crédito? Eso es a lo que tenemos que llegar, a que no solo yo tenga un número de solo tenga un número de una billetera digital, sino que ese rastro de operaciones que yo dejo ahí me permita acceder al crédito, porque el crédito productivo es una de las banderas que tenemos en Gobierno Nacional, que la persona pueda tener para comprar su carreta de los mangos, para comprar su moto, para poder ampliar su miscelánea, para cambiar su máquina. Que le aporte a la economía popular. Para que le aporte a la economía popular necesitamos que realmente la gente que está incluida porque tiene una billetera pueda usarla, necesitamos que la use. Sí, otro de los temas de los que se habló en esta reunión tiene que ver con pagos interoperables. Esto en términos, digamos, muy coloquiales, ¿qué significa? Lo que te comentaba al principio, que con un nombre, con un alias, con un número, tú puedas recibir dinero de manera inmediata, instantánea, que se asemeje al efectivo, así que lo puedas disponer y que no tengas que ir a hacer una inscripción, esperar los 2 horas, que te cueste o los muchísimo, 3 días, o a veces que te esperes 3 días. Para hacer una transacción de banco a banco. Exacto. Sí, antiguamente me acuerdo yo incluso que uno no podía hacer transferencias de ciudad a ciudad, ¿no? O sea, eso ocurría en nuestro país. La idea es que el dinero que usted transfiera se vea directamente reflejado en el momento y en el instante en el que lo está haciendo. Mire, cuando uno piensa en finanzas, en bancos, en mercado, pues uno piensa en deudas, en intereses, en cuotas. ¿Cómo lograr, y usted que es una mujer pues de banca, de finanzas, que las entidades financieras realmente se vean como aliadas de los ciudadanos y no como aquellas que siempre al final del negocio terminan ganando? Educación financiera es lo que yo considero como prioridad de cara a lo que es la asesoría de un cliente. Se tienen que asincerar y tienen que conocer a su cliente, el que se sentó o la que se sentó allí pidiendo una solución. Poderle explicar a una persona cuánto le cuesta el dinero, poder entender si ese dinero que está pidiendo o está buscando guardar tiene un propósito importante. Voy a crecer en mi negocio, voy a viajar, voy a educar a mis hijos, voy a ampliar
lo que yo quiero ampliar como mi sueño o meta, eso lo tiene que mapear muy bien la banca para poderle ofrecer esa solución a la persona sin endeudarla. Porque a veces, tal vez por cumplir estas metas financieras, bancarias, cometemos el error de ofrecerle a las personas algo sin estudiar previamente si me lo puede o no me lo puede pagar. Porque a veces puede que el número le dé, pero si yo me sincero en esta entrevista, puedo bajar ese tope que le voy a dar. Y eso es una responsabilidad que tiene la banca y cualquiera que maneje el ahorro del público. Conocer a su cliente, pero también desde entender cuál es el propósito del cliente con este dinero. Es muy importante eso que dice usted, y también da cuenta de lo que usted está hecha, porque al final de toda esta historia, pues usted es una mujer que está hecha realmente unas capacidades humanas muy grandes que se han visto reflejadas en toda su carrera, en un podcast que pues por todo lo que está haciendo hoy en día no ha podido seguir alimentando, pero que le dio la visibilidad nacional y que era muy escuchado, que era Finanzas y algo más. Y algo más. Y yo quiero aprovechar ese Finanzas y algo más para que nos explique y nos diga ya desde ese punto de vista, no tanto como la reguladora, es momento de endeudarnos, cómo están las tasas. Los colombianos hoy en día tenemos más créditos, o la mayoría de créditos nuestros son para consumo y no para inversión. Eso que tanto al final de toda la historia afecta también la economía y el flujo mismo del país. Bueno, nosotros como colombianos estamos muy dados a ver lo que hacen los demás. Nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro primo y nuestro familiar. Y eso hace que en muchas ocasiones nos antojemos. Y al antojarnos, buscamos un crédito para cumplir esa necesidad de corto plazo. El crédito por sí es bueno. ¿Por qué? Porque el crédito me ayuda a mí a crecer, me ayuda a mí a obtener un dinero de una entidad que confió en mí para que yo llevara a cabo un proyecto. ¿Y qué pasa? Que si mi proyecto no es un proyecto constructivo, un proyecto que yo pueda apalancar mi vida para crecer, sino solo para satisfacer mi necesidad de corto plazo, voy a tomar una muy mala decisión. ¿Qué tengo que entender yo? Yo tengo que entender que yo voy a pagar un costo por ese dinero. Eso se llama la tasa de interés. Y si yo tengo claro cuánto me cuesta ese dinero, tengo que entender si de lo que yo recibo mensualmente en mi flujo por mis entradas, por mi salario, por lo que yo reciba, puedo pagarlo. Y eso me va a servir para crecer y yo lo puedo amortizar en un tiempo, pero además si lo usé para un negocio o algún tema productivo mío, que yo pueda sacar ganancia y me permita pagar y vivir, el crédito es bueno. Porque además tengo que entender si es el momento o no, pero también si es mi momento de vida adecuado y para qué es que lo voy a gastar. Importantísimo, si yo pido prestados 100 pesos, tengo que entender cuánto me cuestan esos 100 pesos. ¿Me van a costar en el año 30? Listo. Esos 30 los voy a dividir y los voy a poner en mi cuota mensual. Ah, bueno, sí puedo. Ah, ¿no puedo? Uy, no lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque claro, esa cuenta es la que no hacemos. Entender que el dinero tiene un costo. Y si yo voy a la banca tradicional, eso va a ser mucho menor que al gota a gota que me cobra estos 30 que estoy diciendo que me valen un banco al año, o 40, lo que sea, me lo van a cobrar en el mes, en la semana. Sí, por eso es impagable. Claro, por eso el gobierno nacional lucha tanto con que los colombianos, y sobre todo aquellos que pertenecen a la economía popular, pues dejen de lado el gota a gota y se bancaricen, vayan a su banco amigo, abran una cuenta y comiencen a tener una vida crediticia para posteriormente poder tener unos créditos de inversión muy importantes, por supuesto, para su desarrollo y progreso. Una pequeña pausa y ya regresamos, último bloque aquí en Entrevistas con Alma de País. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Yo fui beneficiaria del microcrédito. El Banco Agrario me prestó 4 millones de pesos. Acceder a este crédito fue muy fácil. Ellos vinieron, verificaron para qué quería el crédito. El crédito lo utilicé para comprar insumos para los animales, como son concentrados de alimentación para ellos. Primero pues fui y averigüé
de que si yo tenía la posibilidad de acceder a un crédito. Me hicieron llevar unos papeleos muy fácil, lo básico. Luego como en 2 o 3 meses me llamaron de que ya mi crédito estaba aprobado. Lo recomiendo porque es muy fácil. Colombia, potencia de la vida. Estamos en Entrevistas con Alma de País, en esta ocasión con Mónica Higuera. Ella es la directora de la Unidad de Regulación Financiera, hablando por supuesto de la importancia de esta entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, pero también de las finanzas y de la cultura misma bancaria del país. Y hay un tema que está pasando mucho y ocurre desde hace unos 2 años quizá, y es la cultura de pago de los colombianos. ¿Vamos en caída libre o no? Sí, y eso es algo bastante preocupante por la siguiente razón. Nosotros como Gobierno Nacional estamos conscientes de que nos cobren y que nos llamen a los ciudadanos es incomodísimo, pero tenemos que hacer conciencia de que nosotros, si hemos pedido un crédito, tenemos que pagarlo, honrar esa obligación. ¿Por qué? Porque el dinero que nos prestan es el dinero que otra persona ha ahorrado. Y para que nuestro sistema financiero esté sólido, esté fuerte, esté robusto, depende de que aquello que una persona decidió ahorrar porque confió y se lo prestaron a otro porque confiaron en nosotros, tenemos que pagarlo. Sí, es cierto, a veces tenemos malas situaciones, a veces estamos en desempleo, a veces estamos pasando una crisis personal que nos impide pagar. Sí. Lo lógico y lo normal es que atravesemos estas crisis y que nos amparemos en lo que el gobierno ha hecho para nosotros, para quizás decir, confiaron en mí, están confiando en mí, me van a dar una nueva oportunidad, como la ley de perdón y olvido, ahora la ley de dejen de fregar, por favor. Ustedes deben pagar, nosotros debemos pagar. No nos deben molestar, no nos deben presionar en el sector financiero, sí, pero nosotros tenemos que cumplir y tal vez, si alguna vez nos atrasamos, hay una nueva oportunidad de rehacer la vida. El crédito empodera, el crédito construye. El crédito dinamiza país. Vamos a cuidar nuestro crédito, sí, y vamos a cuidar nuestro ahorro. Oiga, ¿qué puede pasar, Mónica, si Colombia no paga? Es decir, si esta cultura del no pago sigue creciendo y sigue creciendo. Y es importante la respuesta para que la gente entienda lo que usted acaba de decir. Es que si yo no pago, pongo en riesgo el sistema financiero al final. Es muy grave no pagar. ¿Por qué? Porque yo, cuando pido prestado, estoy recibiendo el dinero que otro ahorró. Y una última, ya para finalizar, un consejo aquí. ¿Pedimos un préstamo ahorita o esperamos que bajen un poquito las tasas? Depende. ¿Van a bajar las tasas o no? Depende para qué se préstamo. Porque si yo tengo una necesidad hoy... Para un carro, digamos, para un carro. Eso es un tema de consumo que me va a generar un gasto y no sería prudente tomar. ¿En este momento? En este momento, no, porque las tasas están muy altas y si yo no tengo una fuente de pago fija, corro riesgo. Pero si yo estoy bien financieramente, podría hacerlo porque puedo mover el país y la economía. O si no, me quedo quieta. Yo me quedo quieta. Gracias, Mónica, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Patricia, y gracias al equipo. A ustedes también, mil gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta charla, además de conocer un poco más qué es lo que hace la URF, pues también les haya servido para tomar decisiones en estas finanzas personales que al final afectan, influyen positiva o negativamente la economía del país. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.